futuro escenario presidencial? Mire, yo se lo pongo de esta manera, yo estoy listo para servir a mi país mañana mismo. Amo a Colombia y no solo me he preparado, sino he conocido Colombia entera y buena parte del planeta. Tengo una formación clara como economista, pero también un liderazgo determinado en el orden público y en el manejo de las Fuerzas Armadas. El país necesita eso. Por supuesto que tengo acceso a los Estados Unidos porque ha sido parte de mi trabajo como embajador. Doctor Juan Carlos Pinzón, como exministro de Defensa, hijo y nieto de exmilitares, ¿cómo ve la situación de seguridad del país y del desafortunado y denominado Plan Pistola, bajo el cual han caído muchos militares y muchos policías en Colombia? Pues muy doloroso, porque el país había avanzado muchísimo en seguridad. Gracias al sacrificio de soldados, policías, de sus familias, Colombia venía avanzando en seguridad por varios años. Tal vez después de los acuerdos del año 16 un poco se rompe ese paradigma, vuelve y crece el narcotráfico y en este gobierno hay casi que un desprecio del gobierno por nuestros militares y policías, cosa que a mí me causa mucho dolor a propósito. Me duele mucho porque la gente que más le sirve al país son esos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están dispuestos a entregar la vida por nosotros y la entregan, de hecho, la están entregando a pesar de que no sienten ni el apoyo en recursos ni en equipos y mucho menos voluntad política de parte del gobierno. Duele mucho también que el gobierno exalte a la criminalidad y llegue, por ejemplo, a una ciudad como Barranquilla. Ayer el presidente hablar es de las bandas criminales en lugar de decir cómo es que va a ayudar a sus militares, a sus policías a que produzcan sus resultados, a fortalecer la justicia para proteger a los ciudadanos. No se habla de eso. Entonces sí veo hoy que los grupos armados están tomando control de grandes territorios en el país, están tomando control de barrios, las distintas pandillas. Tenemos hoy más cocaína que nunca antes en la historia, más oro ilegal que nunca antes en la historia. Y así como prospera la criminalidad y se siente fortalecida y motivada, a las Fuerzas Armadas las tenemos tristemente por cuenta de esas decisiones del gobierno debilitadas, confundidas, desmotivadas si se quiere. Y quien pierde, ¿sabe quién es? Los colombianos. Cada colombiano, la población en las distintas regiones, el pueblo. Es el pueblo el que queda totalmente expuesto y sometido a la delincuencia. Entonces esa extorsión está por todos lados, el gota a gota está por todos lados, ese sicariato está por todos lados y ese tema del Plan Pistola no solo me parece cruel, infame, sino me duele mucho que las Fuerzas Armadas tengan las manos atadas para no responder. Veía yo cuando asesinaron a unos 7 soldados allá en el Guaviare hace 2 semanas, que el tipo que los asesinó, el tal Calarcá y su gente, lo que hizo fue una rueda de prensa y le habló a la revista Semana y es decir, uno dice, pero por Dios, en otra época incluso si es cierto que también pasaban cosas difíciles, tipo de esos no podía volver a dormir en el mismo sitio una noche porque se le perseguía hasta que se le casaba, como debía ser. Es que en Colombia, en su momento, en ese tiempo en que yo fui ministro, gracias al valor de nuestras Fuerzas Armadas, lográbamos que quienes tuvieran miedo fueran los bandidos. Pero hoy quien tiene miedo es la gente. El bandido se siente cómodo, seguro, no le pasa nada, hay impunidad, la justicia no lo toca. Este es un gran tema. Yo he venido recorriendo el mundo y en los países que he ido, lo que he buscado es los casos de países exitosos que logran producir desarrollo, bienestar y riqueza para su gente, que es lo que yo quisiera que pase en Colombia. Entonces he estado en Noruega, en Finlandia, en Singapur, en Australia, Canadá, los Emiratos, en fin, y uno hace todos estos recorridos y al final, ¿qué es lo que encuentra? 3 condiciones. Primero, que necesita una sociedad orden y seguridad. Si no hay orden, seguridad, Estado de Derecho, no se puede progresar. Segundo, se necesita consensos, ponerse de acuerdo como sociedad en algunos temas para poder salir adelante, sea la educación, sea el uso de los recursos naturales, sea un acuerdo social para fondear ciertas actividades de carácter social para que la gente más pobre surja. Pero aquí ni tenemos orden ni seguridad, lo cual no nos permite progresar y por supuesto que no hay consensos. Entonces el país en cierto sentido va a la deriva. Afortunadamente que hay colombianos, estos colombianos que somos un pueblo berraco, un pueblo determinado, un pueblo que al final aguanta y sale adelante, pero no debería ser así. Nuestro potencial es para ser un país importante y bueno,
no esto que nos está pasando, que vamos como en reversa, de para atrás como el cangrejo. Bueno, doctor, lo hemos recorriendo el país, usted, como bien ha dicho, ha recorrido muchos otros países. ¿Qué está haciendo actualmente y para dónde apunta todos estos recorridos y todas esas conversaciones de país que usted está realizando? Pues mire, yo primero de verdad me siento muy honrado de conocer Colombia de arriba abajo. Posiblemente mi generación debo ser uno de los colombianos que por fortuna he podido conocer más municipios de Colombia. Conozco todos los departamentos, todas las capitales, cerca de 700 municipios, casi todos los parques naturales. En fin, conozco esta patria desde adentro y a fondo, desde muy niño. Además me tocó por la vida militar de mi padre vivir en muchas regiones y luego en mis funciones y en mi vida profesional. Pero después de haber sido embajador en Estados Unidos, fui invitado a ser profesor en la Universidad de Princeton. Princeton es famoso porque allá estuvo Einstein y estuvo Oppenheimer y bueno, todos estos grandes nombres, Hirschman y la misión Kemmerer que se hizo para crear el Banco de la República y demás, de alguna manera tuvo que ver con esa universidad también. Es un honor ser profesor de economía hoy en Princeton y de geopolítica también. He disfrutado mucho, pero he enfocado todo ese tema no solo en contar la experiencia de lo que vivimos, que es a lo que me han invitado, sino también entender cómo y por qué los países logran ser países avanzados, cómo y por qué las sociedades logran prosperar y vivir bien, vivir tranquilas, vivir felices. Hemos hecho un esfuerzo importante en eso. ¿Tiene usted interés en lanzar su nombre a un futuro escenario presidencial? Mire, yo se lo pongo de esta manera, yo estoy listo para servir a mi país mañana mismo. Amo a Colombia y no solo me he preparado, sino he conocido Colombia entera y buena parte del planeta. Tengo una formación clara como economista, pero también un liderazgo determinado en el orden público y en el manejo de las Fuerzas Armadas. El país necesita eso. Por supuesto que tengo acceso a los Estados Unidos porque ha sido parte de mi trabajo como embajador. Pero también yo lo que veo es que hay un poco de candidatos. Entonces yo digo, pues uno no puede meterse a esto para un ego personal, a ver si también es candidato o no. No, yo no tengo ese interés. Yo tengo el interés de jalar el carro si me toca y ser el líder, o empujar el carro si es necesario y ayudar para que el país salga adelante. Lo más importante es qué quiere el pueblo colombiano. Si yo siento apoyo, si yo siento un llamado del pueblo colombiano a que venga, ayude, sirva, estoy dispuesto a hacerlo. Si no, igual como ciudadano, estoy dispuesto a empujar por el bien de Colombia. ¿Y cuándo tomaría esa decisión? Pues estoy analizando y estoy recorriendo varias ciudades del país, varias regiones, conversando con la gente, escuchando mucho, y a partir de eso pues habrá que tomar una decisión sobre si participamos o no. Para eso yo creo que hay un tiempo prudente, pero aún no he tomado esa decisión. Bueno, en su concepto, ¿cuál es el principal reto a nivel económico y político del próximo presidente de la República? El país primero tiene un enorme reto en recuperar las Fuerzas Armadas y el orden público. Sin seguridad no hay progreso. El país tiene que volver a recuperar la seguridad. Segundo, necesitamos una dinámica económica que vuelva a recuperar la inversión. La inversión se ha venido a pique en Colombia porque hay incertidumbre, miedo, confusión y porque hay un muy mal manejo de las finanzas públicas del gobierno. Entonces tenemos que volver a dar esa tranquilidad para que venga la inversión, con la inversión venga el empleo, con el empleo venga más tributación, con la tributación hagamos más programas sociales. Eso es un tema fundamental. Hay que hacer un ajuste a los gastos excesivos que el gobierno ha tenido en cosas suntuarias, en todos estos viajes que hacen, que la gente dice, ¿y por qué? Todas esas nóminas paralelas, en fin, hay que reenfocar el gasto. El país necesita hacer un esfuerzo importante en infraestructura también. Yo siento que Colombia necesita 3 grandes consensos y un gran jalonador. El consenso número 1 es la seguridad para el progreso. El consenso número 2, vital, es hacer un esfuerzo enorme para llevar a cero en un periodo presidencial la pobreza extrema. Hay 5.5 millones de colombianos que están en pobreza extrema. Hay que sacarlos de la pobreza extrema. Este país es un país rico y mientras no haga eso hay mucha motivación para la violencia, se mantiene una desigualdad enorme y de alguna manera los criminales dominan las regiones donde hay esa pobreza extrema. Entonces hay que ofrecer una solución a esa pobreza extrema y así ir evolucionando. Tercero, un gran esfuerzo para potenciar el capital humano. Hay que, por lo menos el país debe en los próximos años tener al menos 20.000 doctorados más. Hay que mandarlos al exterior
y que vengan aquí a enseñar y a acelerar el conocimiento de los colombianos, sobre todo en temas de tecnología, en temas de agroindustria, en temas de, si se quiere, servicios que se puedan prestar desde el país a otros países. Que volver a Colombia rica, para que la gente tenga buenos ingresos y así mejore la calidad de vida de todos. Y esto tiene que tener un potenciador, un generador central, que es convertir a Colombia en el país más atractivo para la inversión en América Latina. Colombia tiene petróleo, gas, tiene carbón, tiene oro, tiene cobre, tiene cobalto. Tenemos el potencial agroindustrial más importante de América Latina después de Brasil. Ahí hay que traer todos los recursos que sean posibles y obviamente facilitarle a los inversionistas que vengan, ofrecer algunas ventajas, algunas exenciones, sobre todo a los que creen empleo y eduquen personal para que la gente tenga buenos ingresos. Y ponemos esta economía a crecer. Mire que las grandes economías hoy, no mira esas de Medio Oriente que están haciendo, cogen y venden el petróleo y lo reinvierten en tecnología, educación, pensiones, infraestructura o nuevas ideas para empleos del futuro. Noruega, el país más fuerte en transición energética en el mundo, el país más verde de todos. ¿Cómo logra financiar esa transición energética? A partir de el petróleo que tienen. Canadá tiene un sistema de seguridad social, el mejor sistema de salud del mundo. ¿Por qué? Porque tiene unas empresas mineras que utilizan esa riqueza de manera sostenible y luego se financia las pensiones, la educación, la salud, etc. Colombia tiene todo eso. ¿Por qué no estamos haciendo esto? Y en cambio nos estamos empobreciendo, enterrando y echando para atrás. El país tiene todo para ser rico. Obviamente eso no pasa de la noche a la mañana. El que prometa cosas que porque llega todo se arregla es mentira. Ni los problemas de Colombia comenzaron cuando llegó el presidente Petro, ni se van a terminar cuando se vaya. Hay que decir que Petro sí los agravó todos y creó unos nuevos. Pero cuando él se vaya, los problemas no se van, se quedan. Entonces hay que enfrentarlos. Y para enfrentarlos se requiere conocimiento, procesos, mucha firmeza y un ejercicio donde se esté permanentemente midiendo cómo van los resultados. En seguridad, en pobreza, en educación y en inversión y empleo. Ese es el tema de Colombia. Bueno, doctor, hay una pregunta que no puedo pasar por alto en esta entrevista y es ¿cómo ve que el gobierno haya presentado nuevamente la consulta 2.0 mientras en la Comisión Cuarta del Senado se está debatiendo el proyecto de reforma laboral? Esa consulta que presentó hay que hundírsela nuevamente. Es una infamia lo que están haciendo. Por Dios. Eso arranca por costar cerca de 700 mil millones de pesos solo armar el proceso electoral. Y eso le van a meter publicidad. Va a tocar movilizar las Fuerzas Armadas. Luego eso crea otro problema de seguridad adicional en el país. O sea, se van a gastar una tonelada de plata. Eso puede terminar en casi 2 billones de pesos de gasto. Yo le digo lo siguiente, con 2 billones de pesos, 60.000 familias colombianas recibirían subsidio de vivienda. O sea, 3 millones de colombianos podrían tener techo propio digno que hoy no tienen y están en tugurio. Si la plata sobra, ¿por qué no se le dan para eso? Los hospitales. Yo he estado visitando hospitales. Me he quedado aterrado de ver que incluso hospitales bien manejados, hasta privados, la deuda se les ha incrementado, lo que les deben, en cerca del 40%. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a no tener plata para los insumos médicos, empiezan a devolver pacientes para la casa. ¡Terrible! Si sobra plata, ¿por qué no pagan la deuda de los hospitales? Y en cambio sí se van a gastar, esto es para pura politiquería, para adelantar una campaña, para tratar de imponerse sobre la voluntad del pueblo colombiano y permanecer. Eso es una infamia, eso no es justo socialmente. Y me duele más ver un presidente de la República que en lugar de actuar como el presidente de todos nosotros, de darnos línea, tranquilidad, de tratar de unir el país, de decir, mire, vamos a manejar las cosas, tranquilicémonos, lo que sale es a exacerbar la gente, a promover la violencia, a promover la agresividad que busca. No es el bien de Colombia ni de los colombianos. Y quienes más pierden en esos escenarios de caos, como ya hemos visto en otros países, son los más pobres. Porque el que tiene algo se ajusta, se acomoda o lo saca del país, se mueve. El que no tiene nada, no tiene destino, no tiene esperanza, no tiene futuro. Hay gente que dice, no, pero es que a mí me da igual, no importa quién esté, me quedo igual. Eso no es del todo cierto, porque si hay buenas políticas, si hay una cosa seria, bien ordenada, hay metas que se van cumpliendo y poco a poco la gente va avanzando. Lo que sí, yo invito a la gente es que no le crean a los populistas, ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún color,
que prometen todo lo que la gente quiere oír. Ellos saben que no pueden hacerlo ni lo pueden cumplir y después le echan la culpa a todo el mundo por lo que no hicieron. La gente tiene que saber que no hay que comer cuento. Doctor, ¿cuál sería su mensaje final? Mi mensaje es que Colombia tiene un enorme potencial, que tenemos que voltear la página, que este es un país que tiene que tener esperanza, que tenemos que salir de esta crisis en seguridad, en salud, en materia social, en materia económica, en materia de relaciones internacionales. Para eso hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha firmeza, pero con la claridad de que el país sí puede tener un gran futuro y se puede tener esperanza. Yo quiero que los colombianos sientan ese sentimiento, porque vengo de ver el mundo entero. No hay mejor país que el nuestro. El problema nuestro es que no hemos logrado articular un trabajo que acelere esto y que nos beneficie a todos. Muchas gracias.